Bueno, ahí estamos grabando, así que comenzamos la primera parte de la clase. Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con la primera clase de Instalaciones en Obras Civiles 1. Esta clase vamos a tratar un poco un pantallazo general de lo que vamos a ver en la materia y también vamos a arrancar con el primer tema, que es desagües cloacales. Principalmente el concepto que se tiene que llevar de esta materia es que nosotros diseñamos todas las instalaciones para los usuarios, es decir, para todas esas personas que van a utilizar los distintos tipos de instalaciones que vamos a ver en la materia dentro de los proyectos en los cuales se encuentren y esos espacios, como ahí bien dice, esos espacios arquitectónicos donde están inmersas las instalaciones, pero siempre vamos a hacer hincapié en que diseñamos para los usuarios. Básicamente en esos tres grandes grupos que pueden ver ahí, que son salubridad, seguridad y confort. Hoy vamos a empezar con la parte de cloacas, que está dentro del grupo de las instalaciones que afectan a la salubridad, pero también vamos a ver pluviales, provisión de agua, instalaciones de gas. Después, pasando al grupo de seguridad, vamos a ver instalaciones contra incendio. De la parte de confort la podemos dividir entre termomecánicas y electromecánicas. Las termomecánicas son las que vamos a ver en la última parte de la materia, que tienen que ver con el tema de acondicionamiento térmico. Y las electromecánicas tienen que ver, por un lado, las instalaciones eléctricas y por otro lado, los medios de elevación, los más comunes, los ascensores. Este pantallazo general les sirve para ver las distintas instalaciones que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Y como les dije antes, vamos a arrancar por la parte de cloacal. La parte cloacal está incluida, digamos, dentro de lo que se llama saneamiento, que significa que las personas que utilicen estas instalaciones, yo tengo que garantizarles, por un lado, una provisión abundante de agua potable. Es decir, para los usos básicos de las personas, yo necesito agua potable y también tengo que evacuar rápidamente los desechos generados, obviamente, por estos usuarios, ya sea la parte líquidas y sólidas, como los gases generados por esos mismos desechos. Por otro lado, en las próximas clases también veremos las aguas pluviales, que también yo tengo que evacuarlas rápidamente. Y, bueno, un poco excede la materia, pero es necesario considerar dentro del saneamiento la evacuación de desechos industriales. Todos estos ítems se deben tener en cuenta considerando siempre el entorno donde está inmerso el proyecto que yo esté diseñando. Es decir, yo no puedo hacer ninguna de estas cosas sin tener en cuenta, como bien dice ahí, los cursos de agua, el aire, el suelo y el subsuelo. Es decir, yo tengo que siempre tener en cuenta evitar la contaminación de ese entorno y poder de esa manera garantizar tanto la salud de las personas usuarias como la salud de todo el medio ambiente que lo rodea. Acá tenemos un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores del sistema de red cloacal. El sistema de red cloacal de Buenos Aires tiene lo que se denomina cloacas máximas, que son grandes cañerías, que ahora vamos a ver algunas fotos, a partir de las cuales yo, cuando diseño un proyecto como que van a hacer ustedes en el trabajo práctico, van a servirse de esta red para disponer los residuos generados dentro de ese proyecto. Es decir, en el primer trabajo práctico ustedes van a diseñar un edificio, y ese edificio van a tener que hacer todo el desagüe cloacal de las distintas instalaciones que estén dentro del proyecto. Entonces, yo voy una vez que paso la parte privada a la parte pública, bueno, la red cloacal que opera en este caso AISA me permite colectar esos desechos y disponerlos, en este caso, como pueden ver acá, en la descarga en el Río de la Plata, digamos. Generalmente las descargas, digamos, los desechos se disponen o en un cuerpo de agua, como puede ser el río, o infiltrándolos en el suelo, en caso de no tener un espejo de agua cercano. Pero bueno, este es un ejemplo que seguramente habrán visto quizás en ingeniería sanitaria de esa red a la cual yo me voy a conectar. Acá tienen fotos
por ahí históricas de la construcción, pero para que se den una idea de las dimensiones de esas cañerías. Y hay un esquema también, digamos, diseñado por AISA de las funciones que cumplen las distintas etapas. Nosotros en la materia vamos a hablar la parte del medio, digamos que sería la provisión de agua y el desagüe de los artefactos dentro de un edificio o dentro de una casa o un proyecto privado, digamos. La parte pública excede al alcance de la materia, pero es importante que sepan de en dónde estamos hablando, en dónde está digamos, lo que nosotros vamos a diseñar en esta materia. El marco, obviamente, siempre vamos a hablar de las normas y reglamentos que afectan a estas instalaciones que estamos proyectando. Siempre mencionamos el Código de Edificación del municipio, ¿no? En este caso, en Argentina, el más difundido y por ahí más llevado a la práctica es el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, depende de cada municipio, tendrá un código de edificación más o menos parecido al de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera es el que nosotros utilizamos para darle un marco normativo a todas las instalaciones que vamos a diseñar y obviamente normas de habitabilidad de edificios. Vamos a hacer mucho hincapié en que revisen y lo van a ver dentro de la bibliografía del campus las normas de obras sanitarias de la Nación, que son unas normas con una cierta antigüedad, pero que hoy en día siguen vigentes y van a recurrir habitualmente y les vamos a hacer mucho hincapié, como les dije, para que las revisen. Tienen mucha parte gráfica, son muy interesantes, hay muchos ejemplos que son de utilidad y que son muy similares a los que van a desarrollar ustedes en los trabajos prácticos. Para instalaciones de gas, obviamente la normativa de Enargas, que también la van a tener a disposición en el campus. Y después, para incendios, digamos, como referencia la norma norteamericana, que no es exigible, pero pueden consultarla. Hay distintas según el estamento que esté analizando de protección contra incendio, pero se las mencionamos acá. Y después, obviamente, las normas IRAN para todos los materiales y el decreto de higiene y seguridad en el trabajo, que seguramente lo habrán visto o lo verán en alguna materia de la carrera, pero que aplica para este marco reglamentario que estamos hablando. Sí, ¿había alguna pregunta? No sé si quedaron las manitas levantadas de la pregunta de Martín antes. Si no, seguimos. Yo tengo una pregunta, lo de las normas y gráficos de lo de obras sanitarias de la Nación. ¿Está en el campus? Sí. Está en el campus, son dos PDFs, creo que está partido en dos, una de la parte gráfica y otra la parte de texto. Vale aclarar que el texto no es muy pedagógico, no es fácil de leer la primera vez. Es como una sucesión de instancias sin sentido, digamos, al estudio. Lo que más interesante es la parte gráfica. ¿Por qué? Porque ustedes por eso la pregunta de Martín de si trabajan AutoCAD, ustedes van a proyectar y van a dibujar muchas instalaciones y la norma tiene muchos ejemplos de variedad de soluciones para lo que van a utilizar. Ustedes van a ver cuando diseñen un baño, por ejemplo, por más simple que parezca, hay infinitas maneras de solucionarlo y que funcione correctamente. Después están los criterios de cada docente, es decir, que uno prioriza por ahí una parte o hace hincapié en otra, pero hay muchas soluciones y siempre basándonos en la norma y cumpliendo lo que allí se exige. Perfecto, gracias. Bien, seguimos. Bien, yendo este esquema, un poco lo que resume es lo que vamos a ver en la primera parte de la materia cuando hablamos de saneamiento y de uso del agua. Entonces, por un lado vamos a separar la parte privada, que sería de la línea municipal o línea oficial hacia adentro de mi proyecto, que es lo que vamos a diseñar en esta materia, y por otro lado la parte pública, que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos anteriormente. Entonces,
También para que se vayan familiarizando con los colores, la norma de obras sanitarias que les mencioné recién tiene una cierta cantidad de determinaciones y de definiciones. Una son los colores. Los colores de cada instalación están, digamos, cada instalación tiene un color asignado por norma. Como verán, agua fría es el color azul, agua pluvial, digamos, esa agua pluvial es en color amarillo, y después la parte cloacal que vamos a mencionar ahora tiene, por un lado, los artefactos primarios, que vamos a ver de qué se trata, aunque los tienen por acá, que son color vermellón o rojo, digamos rojo para que se familiaricen, pero el color reglamentario es vermellón, y los artefactos secundarios, que vamos a ver cuáles son más adelante, en color sepia o marrón, digamos. No confundirse porque el agua caliente, que también la van a ver en la materia, se dibuja en color carmín, que es parecido al vermellón, pero bueno, no, hay una pequeña diferencia ahí de paleta de colores que es importante, digamos. Como nosotros generalmente vamos a trabajar en planos separados, los pueden dibujar con el mismo color, pero sepan que reglamentariamente hay una diferencia. Por otro lado, bueno, la reutilización de aguas grises o recuperación de aguas de lluvia tiene que ver con el tema de hacer una instalación más sustentable, más amigable con el ambiente, que lo vamos a ver en las distintas clases de la materia, que cómo tratamos de lograr esa sustentabilidad. Y lo que ven acá en punteado, que sería el desagüe cloacal, yo voy a tener que disponerlo, obviamente, depende de dónde esté inmerso mi proyecto. Si está en un lugar como la Ciudad de Buenos Aires, como vimos antes, que yo tengo una red cloacal, vamos a estar dentro del sistema dinámico. Si estoy en un lugar aislado, un lugar más donde yo no tengo una red, voy a tener un sistema estático, que vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y el desagüe pluvial, obviamente, parte se recupera para usos que vamos a ver en la clase pluvial, pero usos de limpieza o de riego, y parte se dispone al cordón cuneta, digamos, suponiendo que tenemos una calle y una vereda al frente de nuestro proyecto. Bien, es importante este esquema, es muy habitual que recurramos a pero más o menos nos muestra las distintas instalaciones y el uso, el circuito que va haciendo el agua dentro de mi proyecto. Para separar y empezar a meternos en lo que es cloacal propiamente dicho, vamos a hablar de obras externas, un poco ya lo estuvimos viendo, y después nos vamos a dedicar a hacer más hincapié en obras internas, que es lo que ustedes van a diseñar en el trabajo práctico. El sistema dinámico y estático, como les mencionaba en la planilla del uso del agua, tiene que ver con dónde está inmerso mi proyecto. Si yo tengo una red cloacal como la que veíamos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, voy a estar en un sistema dinámico, es decir, donde tengo esas colectoras que veíamos antes en fotografía, plantas de tratamiento y receptores naturales, como les decía, el Río de la Plata en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sino el terreno mismo si yo no tengo un espejo de agua cercano. El sistema estático, no hay que irse muy lejos de la Ciudad de Buenos Aires, pero muchas veces si yo no tengo una red local, puedo tener o plantas de tratamiento o, como ahí dice, infiltración en el propio terreno. Digamos, el caso más sencillo de un sistema estático es lo que se llama pozo negro o pozo absorbente, que tenemos acá un ejemplo, que es solamente disponer en el terreno, como decíamos antes, sin contaminar las napas de agua, por ejemplo, o el suelo adyacente, solamente disponer los desagües cloacales ahí para que no estén volcados al medio ambiente. Acá tenemos un ejemplo de lo que se llama núcleo sanitario mínimo, que es un inodoro, un bidé, un lavatorio y una bañadera. Ahora vamos a ver cómo se hacen estos trazados, pero bueno, todo se colecta en una cañería principal, se lleva a una cámara de inspección generalmente, que vamos a ver qué función cumple. Y si yo tuviera un sistema dinámico, como está acá punteado, yo me conecto a esa cañería maestra o cloacal de colectora que pasa por el frente. Si yo no tengo esto, tengo que resolver mi instalación cloacal dentro de mi predio, una cámara séptica y un pozo absorbente. Acá tenemos un ejemplo similar a lo que decíamos antes, cuando veíamos del uso del agua. La parte
privada, que sería responsabilidad del usuario, y la parte pública, que en este caso, bueno, está tomado de AISA, pero sería esas colectoras que mencionábamos. Dentro del sistema estático, se lo mencionamos para que sepan que exista, pero no vamos a desarrollarlo más en la materia. Vamos a hablar del sistema dinámico. Vamos a suponer que el proyecto, el edificio que hacen ustedes en el primer trabajo práctico, está dentro de un lugar donde tengan una red cloacal a disposición. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama sistema separativo o sistema unitario. Sistema separativo o unitario habla de cómo se disponen los desagües pluviales y los cloacales. Sistema separativo, los cloacales y los pluviales van, como su nombre lo indica, uno por cada lado, es decir, no se mezclan. Nosotros cuando diseñamos el trabajo práctico vamos a hacer un sistema separativo, que es lo más habitual en edificios nuevos. Les mencionamos el sistema unitario porque existe en muchos edificios de la antigüedad en Buenos Aires, donde en algún punto se vinculaban, como pueden ver en este esquema. Ven que lo pluvial, como les decía, es en color amarillo. Se vinculaba el desagüe pluvial con el cloacal. Entonces, una parte, por ejemplo, este edificio desagotaba el pluvial y se vinculaba en el cloacal, y otra parte, como les decía anteriormente en el otro esquema, se desaguaba al cordón cuneta. Radio Antiguo de Buenos Aires, para que se den una idea, sería este que ven acá en Cuadrillé. Este sería más o menos el eje de la avenida Pueyrredón y Jujuy, y este sería la avenida Caseros. Entonces todo lo que está adentro y los edificios obviamente de cierta antigüedad puede que tengan una solución de sistema unitario para desagües cloacales y pluviales. Todo lo otro demás, el radio nuevo que se llama de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente tenga un sistema separativo. De vuelta, esto es para que sepan que existe, y por ahí si se lo encuentran cuando estén, no sé, analizando un edificio antiguo, que no les llame la atención que está resuelto de esta manera. Vamos a hablar de la ventilación. ¿Por qué es muy importante la ventilación? Porque los gases que se generan por la descomposición de la materia orgánica que está en los desechos son altamente tóxicos, incluso más tóxicos que los desechos propiamente dichos. Entonces, si yo no ventilo correctamente mi instalación cloacal, estoy generando un grave problema que puede llevar incluso a la muerte de las personas. Entonces la ventilación, van a ver que vamos a hacer hincapié en los trabajos prácticos y con los docentes, que sí o sí siempre yo tengo que verificar la ventilación del desagüe cloacal. Si el desagüe cloacal puede estar diseñado perfectamente, pero si no verifica la ventilación no va a funcionar y va a ser un problema. Entonces, dentro de la ventilación podemos encontrar dos sistemas, que son el inglés, también denominado cerrado, o el sistema americano. Nosotros, así como hablamos que vamos a hacer un desagüe separativo del cloacal y pluvial, vamos a utilizar el de abajo, que es el sistema americano o abierto. Pero, para que sepan que exista, también está el sistema inglés o cerrado. ¿Qué significa? Vamos a empezar por el de arriba. Un sistema de tipo inglés o cerrado significa que la ventilación de la parte pública, que sería la calle y la vereda, digamos, por donde va la colectora, que sería esta que ven acá, se ventila separadamente de la parte interna de mi proyecto. Esto que ven acá es un ejemplo de un edificio de 2 plantas con un inodoro, a modo de ejemplo de desagüe. Ven que la instalación de ventilación va en verde, es un color también reglamentario. Como dijimos, la instalación cloacal primaria va en color vermellón o rojo. Entonces, de esta manera, ¿qué significa? Yo con esta ventilación que está en la parte de atrás de mi edificio, el más alejado de la línea municipal, estoy ventilando toda la parte interna. Y con esta otra cañería que está en el frente, cercano a la línea municipal, estoy ventilando la parte pública. ¿Por qué? Porque los gases circulan en sentido opuesto a los líquidos y sólidos. Entonces, ingresa el aire, por ejemplo, por una boca de registro, circula y remata a los 4 vientos, después vamos a ver bajo qué condiciones, y se ventila esta cañería. Esto que hay acá es un sifón desconector que no permite el paso de gases. Entonces, ¿cómo ventilo yo esta parte? Incluyendo lo que se llama acá reja de aspiración, que es una entrada de aire sobre la línea municipal, que permite ventilar desde el sifón hacia arriba. Entonces, hacia atrás, digamos, y hacia arriba. De esta manera, yo garantizo que toda la instalación está ventilada. Esta reja de aspiración la pueden ver, como les dije antes, en algunos edificios antiguos
una especie de rejilla al frente del edificio y, digamos, obviamente abierta, pero cerrada para que no entre para que no entre basura ni demás, pero permitiendo siempre el ingreso de aire para hacer la ventilación correcta. De vuelta, esto por ahí está más en desuso, entonces hoy en día lo que se hace es un sistema abierto que yo ventilo toda la instalación con la que está dentro de mi edificio. Es decir, yo estoy ventilando un segmento, obviamente, porque si yo tengo un edificio al lado de otro edificio, la ventilación va a ser una especie de, digamos, comunitaria. Cada edificio ventila una parte de la instalación pública. Entonces, ingresa el aire, circula en el sentido opuesto de los líquidos y sólidos y ventila rematando los 4 vientos en la azotea, por ejemplo. De esa manera, yo garantizo la correcta ventilación de toda la instalación local. Esto es un ejemplo, es esquemático. Una vez que avancemos con más detalle, vamos a ver cómo resolver la ventilación. Por último, como les mencioné al principio, bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos recién? Vamos a ver. Ahí está. Dijimos, la ventilación es tan o más importante que el trazado y la identificación de artefactos primarios y secundarios por la peligrosidad de los gases. Entonces, pasa muchas veces en la vida profesional y en la vida académica, digamos, en los parciales y demás, que ustedes resuelven perfectamente todo un núcleo sanitario, pero no le ponen ventilación. Entonces, eso está mal desde todo punto de vista. Por eso es que van a ver en las mesas cuando trabajemos los días martes, van a ver que todos los docentes hacemos le damos mucha importancia y mucho peso a este tema, con lo cual debe ser considerado. Ahora, cuando hablemos bien de los tipos de artefactos, vamos a hablar particularmente de las ventilaciones. El tema de separativo, unitario, el sistema abierto, cerrado, es, como les decía en el video, a título informativo, nosotros vamos a diseñar de una manera que es lo que se usa más habitualmente, pero existen y hay muchos ejemplos de lo contrario, de los otros sistemas, para que el día de mañana no se encuentren sorprendidos por ese tipo de instalación. Si no hay preguntas, seguimos. Hablar de la parte domiciliaria y definir qué artefactos son primarios, secundarios y volver a hablar sobre las ventilaciones que mencionábamos recién. Los artefactos primarios son los que conducen aguas peligrosas o aguas negras llamadas de esa manera, que son de rápida descomposición, es decir, todos los artefactos que yo necesito direccionar su descarga lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son los más tóxicos, o los que sus desechos, mejor dicho, son los de mayor toxicidad. O por eso obviamente se llaman primarios. Los ejemplos, el más clásico que vamos a ver es el inodoro. El inodoro es el artefacto primario por excelencia. ¿Por qué? Porque la descarga que recibe es la que a mí me interesa desagotar lo más rápidamente posible. ¿Por qué lo más rápido posible? Porque lo que decíamos antes. Si yo tengo mucha carga orgánica en los desechos, se generan gases que son tóxicos para la salud de las personas. Entonces, los inodoros vamos a ver los distintos tipos de inodoros que hay y cómo resolverlos. También tenemos los mingitorios, que no son habituales en propiedad horizontal, pero sí en lugares de uso público o semipúblico. Y después las lavachatas y el lop sink, que son los que ven acá en las imágenes de abajo, son artefactos de uso hospitalario, que no es lo más habitual, pero es importante que sepan que son artefactos primarios por si el día de mañana les toca por ahí, por ejemplo, diseñar o proyectar una instalación hospitalaria. Después los artefactos secundarios, como bien dice ahí, son las aguas de lavado, es decir, no obstructivas. ¿Por qué? Porque generalmente solo, salvo el mal uso de las instalaciones, que vamos a hablar más adelante, solo escurre líquidos a través de ella. Entonces, de esa manera, los desagües secundarios van a resolverse en su proyecto una vez que yo resuelva los artefactos primarios. Entonces, los ejemplos de artefactos secundarios más comunes
que se van a encontrar por ejemplo, el trabajo práctico que van a diseñar son los lavabos, o sea, las piletas de lavar, los bidets, las bañaderas, los receptáculos de ducha, si no tuvieran bañadera, las piletas de cocina o piletas de lavadero. Todos esos artefactos, como bien dice ahí, son generalmente de desechos líquidos, entonces son artefactos secundarios y se llaman aguas grises también. Y bueno, lo voy a resolver una vez que resuelva más directamente los artefactos primarios. Y con la tercera pata de este asunto son las ventilaciones, como les mencioné anteriormente, que son muy importantes y tienen que estar correctamente diseñadas de manera tal de, por un lado, eliminar los gases tóxicos que pueden pasar al ambiente y pueden generar, digamos, accidentes y hasta la muerte de las personas. Y por otro lado, generar el equilibrio hidráulico, que significa que toda la instalación funcione a presión atmosférica, porque yo no deseo que estas instalaciones funcionen bajo presión. Vamos a ver que alguna excepción a esta regla, pero generalmente vamos a diseñar instalaciones que funcionen a presión atmosférica. ¿Cómo lo logro? Con las ventilaciones. De las ventilaciones me cumplen esas dos funciones. Entonces, resumiendo un poco lo que dijimos hasta ahora, las instalaciones cloacales se rigen bajo estos principios básicos de funcionamiento. La estanqueidad es que la conducción no permita que se salgan los líquidos y sólidos, los desechos, de la cañería. Entonces, como yo tengo que cumplirlo a través del uso de buenos materiales. Si yo tengo un material poroso, posiblemente pierda líquido y no es lo que uno desea. Después tenemos la hermeticidad, que sería que los gases, que esto que mencionamos acá que van en el sentido opuesto a los líquidos y sólidos, no salgan al ambiente. ¿Cómo lo logro? Con buenas uniones, obviamente, con protecciones y cierres hidráulicos. Vamos a hablar con más detenimiento sobre los cierres hidráulicos, porque lo que mencionamos antes, este aire que está acá marcado no es solo aire, es aire más gases tóxicos, entonces yo tengo que evitar que pasen al ambiente. El escurrimiento por gravedad, se lo mencionaba recién, es muy importante, yo tengo que tener un perímetro, digamos, libre de líquidos y sólidos, entonces eso lo logro con diámetros, con pendientes y con acometidas. Vamos a hablar de diámetros habituales, de pendientes reglamentarias, qué pasa si no se cumplen. Tengo que garantizar siempre, como dijimos, salvo una excepción, que el escurrimiento sea por gravedad. Por otro lado, la desobstrucción. Acá tenemos el ejemplo de las cosas que a veces se ven descargándose en núcleos sanitarios. Entonces, todo eso es lo que no se debería tirar. Pero ¿qué pasa? A veces se tira igual. Eso es lo que llamamos el mal uso de las instalaciones. Uno piensa que porque tiene un inodoro puede desagotar algodón, cualquier cosa, cosas plásticas y demás. Y una vez que, digamos, la instalación, si está bien diseñada, va a aguantar lo suficiente, pero en algún momento va a fallar. Entonces, yo tengo que garantizar que pueda acceder a toda la instalación por el caso, por ejemplo, del mal uso de las instalaciones. Entonces, si yo tengo una obstrucción, yo tengo que garantizar algún punto de acceso para poder desobstruirla y que la instalación siga funcionando. A veces, no solo el mal uso, sino por razones de mantenimiento, yo tengo que garantizar el acceso a toda la instalación. Entonces, vamos a ver los distintos tipos que garantizan, los distintos artefactos que se utilizan para garantizar esa desobstrucción. Y por último, que les mencionaba, el equilibrio hidráulico. Yo tengo que lograr que esté trabajando a presión atmosférica, eso lo vamos a lograr con las ventilaciones. Acá tenemos un ejemplo para que se vayan familiarizando con un proyecto como el que ustedes van a diseñar. En este caso sería un edificio o una casa en una esquina, acá tenemos la ochava. Y como verán, un poco una parte de las condiciones de borde. Yo tengo una conexión a la cloaca, esa cloaca máxima de AISA, que pasa por la calle del frente de mi edificio. Y bueno, si la proveedora del servicio me dice dónde está, entonces y a qué profundidad va a estar, yo tengo que diseñar para llegar a ese punto. En el trabajo práctico nosotros le vamos a dar un poco más de libertad, es decir, de elegir por dónde va a estar esa conexión, pero en la vida profesional quizás eso no lo puedan determinar tan fácilmente. ¿Qué es lo que mira cuando analizo un plano así? Bueno, lo que hay que ubicar,
principalmente son los núcleos sanitarios. Acá tenemos un baño completo, acá tenemos una cocina con un lavadero, otro baño por acá. Acá tenemos un patio. Ven lo que vayan ya familiarizándose con los colores. Todo lo que está en amarillo dijimos que es pluvial, que lo veremos en las próximas clases. Lo que yo quiero que se queden en este plano es lo que les mencionaba antes: identificar primero los artefactos primarios y secundarios. Ven que todo lo primario está en color vermellón. Acá tenemos un inodoro, la descarga de una cocina. Ahora vamos a explicar bien de qué se trata. Una cámara de inspección, que es un punto de acceso y también me sirve para vincular cañerías. Vamos a verlo con más detalle. Y los artefactos secundarios, por ejemplo, un lavatorio, un bidet, una bañadera, una pileta de lavar, etc. Lo que ven es que los artefactos primarios, como siempre les dije, lo más directo posible hacia esa conexión. También algo importante es ver los ángulos. Fíjense que los ángulos de las uniones siempre son en el sentido del escurrimiento. Yo tengo que favorecer el escurrimiento. Yo no puedo colocar una cañería que ingrese a 90 grados de la otra. Entonces, ¿por qué? Porque se podrían generar obstrucciones. De esa manera yo garantizo el fácil escurrimiento hacia la salida. Los artefactos secundarios, como ven acá, se disponen por ahí de una manera un poco menos directa, pero sirven al primario para después su posterior descarga en la conexión, por ejemplo. Bien. Otros elementos muy importantes que vamos a ver son los caños de descarga y ventilación. Esto que ven acá, CDB, SDB, son las cañerías que circulan en el sentido vertical de un edificio, que me permiten colectar, por ejemplo, todos los núcleos sanitarios que hay en las distintas plantas del mismo. Entonces, eso cuando llego a planta baja, tengo que conducirlo de la misma manera que si estoy conduciendo un inodoro. Entonces, esas cañerías son importantes porque también me dan ventilación al sistema. Bien, acá tenemos otro ejemplo de un núcleo sanitario, por ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta ahora que nos adentramos un poco más en el diseño local propiamente dicho? Sí, ¿podrías repetir, por favor, lo último del video de las cañerías esas verticales? Sí, para que vuelvo a la imagen. Sí. Lo que ven acá, digamos, esos caños de descarga y ventilación van colectando planta a planta, digamos. Acá está mostrada la planta baja, pero digamos, yo puedo tener una planta tipo o una planta superior única, y en esos lugares yo no voy directo a la conexión porque estoy obviamente en niveles superiores. Entonces, yo en cada planta me dirijo hacia esos caños de descarga y ventilación para después llegar a planta baja y disponerlos con destino hacia la conexión local. ¿Está bien? Claro, pero lo que no me termina de cerrar, entonces no tendrían que tener conexión, o sea, como que no veo cómo en este plano tienen la conexión a la descarga local. Si vos te fijás, digamos, el CDB, ese que está representado con un doble círculo, es la notación del caño. El caño en realidad es el circulito con el diámetro adecuado que se vincula, no sé si lo están viendo acá, a ver ahí, ese sería el caño. Ah, perfecto. Muchas veces uno tiende a confundir y pensar que esto es el caño. No, esta es la notación, digamos, ¿no? Claro, Lo mismo sí, que sí, acá, sí. esto para pluvial es caño de lluvia, pero el caño está acá, en este punto. Claro, perfecto. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Van a ver que hay varios ejemplos acá en el video, vamos a ver algunos. En el campus hay otros tipos de resoluciones y en la norma también. Como les dije, este plano podría haberse resuelto de muchas maneras. Uno parte y dice, bueno, tengo que llegar a este punto, tengo estos artefactos, tengo que cumplir las normas para desagotarlo. Pero, ¿cómo lo hago? Puede variar, digamos. Si se le da el mismo plano a dos docentes, por ahí se lo resuelven distinto, pero siempre y cuando yo cumpla la normativa y el buen diseño, puede funcionar bien. Seguimos.
importantes porque también me dan ventilación al sistema. Bien, acá tenemos otro ejemplo de un núcleo sanitario, por ejemplo, de unos vestuarios. De vuelta, ven que todo lo que es primario se trata de hacer lo más directo posible. Ustedes me dirán, sí, acá yo podría hacer una cañería así, pero bueno, esta curva de 90 yo puedo hacerla porque tengo una cámara de inspección acá. Si no, yo no tuviera esta cámara, no podría ejecutarla. ¿Está bien? Porque la cámara de inspección me permite, como vamos a ver más adelante, desobstruir en los dos sentidos. Por ejemplo, acá hacemos zoom a ese núcleo sanitario. Ven que acá hay una cámara que colecta las descargas de todos los inodoros, de los migitorios. Ven que acá los migitorios como artefactos primarios, los lavatorios como artefactos secundarios. Y acá algo que se interpone, que vamos a hablar con mayor detenimiento, que es esto que dice PPA. Van a ver que se utiliza mucho en desagües locales, pluviales y provisión de agua, muchas siglas. Esas siglas, la mayoría están determinadas por la norma de obras sanitarias, que les vuelvo a hacer mención para que la tengan en cuenta y la usen como material de consulta. En este caso, la pileta de patio es lo que se llama, es un artefacto que tiene el cierre hidráulico que me permite, como ven acá, pasar de un sistema de desagüe secundario, sepia, a un sistema primario. Vamos a ver cómo se construye, digamos, en qué consiste esa pileta de patio. Acá vamos a ver dos cortes de los más habituales que uno se encuentra por ahí en su casa. Por un lado, la instalación de un baño, con un inodoro, un bidé, una bañadera y un lavatorio. Como verán, todo esto es secundario, artefacto secundario, porque dijimos que eran aguas de lavado, no obstructivas, aguas grises, y el inodoro es un artefacto primario por excelencia. Entonces, primero yo colecto todo lo secundario en este elemento, que es una pileta de piso. Muchos de ustedes ahora se darán cuenta de la función que cumple esa rejilla que uno siempre ve entre el inodoro y el bidé de un baño de una propiedad horizontal habitual. No es solo la rejilla, sino que tiene este artefacto adentro que me permite, por un lado, vincular cañerías y por otro lado, hacer un cierre hidráulico para que los gases que están de este lado, del lado primario, digamos, no pasen al ambiente. Eso se logra con un pelo de agua, que vamos a ver un corte con más detalle para que sepan de lo que estamos hablando. Pero esto para que vayan familiarizándose también con los artefactos y las dimensiones que tienen, obviamente. Fíjense que los diámetros para un inodoro no son los mismos que para estos artefactos. Acá estamos hablando de un diámetro de 40, una salida de la pileta de 60, y ya el inodoro es de 100, obviamente, porque es un artefacto que tiene unas descargas mucho más abundantes en cuanto a líquido y a sólido. Después otro ejemplo clásico es un lavadero, y una cocina. La pileta de cocina, ustedes verán generalmente si tiene un mueble bajo mesada, que hay esto que se llama un sifón, que puede ser de plástico o de algún elemento metálico. Ese sifón, la palabra sifón, para que lo tengan en cuenta, es un equivalente del cierre hidráulico. El cierre hidráulico es lo que me impide que los gases pasen al ambiente, lo mismo que acá. La pileta de piso tiene un cierre hidráulico y este sifón es un cierre hidráulico. La pileta de cocina es un artefacto secundario, pero como hay grasas y distintas suciedades, una vez que pasa este sifón, ya esta cañería pasa a ser primaria. Lo mismo acá. Esta pileta de piso es secundaria porque colecta todos desagües secundarios, pero la descarga ya es primaria porque se vincula directamente a la descarga del artefacto inodoro que es primario, sin un cierre hidráulico. Entonces, la pileta de piso generalmente es secundaria, hay unas excepciones, pero digamos, para que se den una idea, la pileta de piso es el mismo artefacto, no es que yo voy a comprar una pileta de piso secundaria o primaria, es el uso que le voy a dar cuando la ponga en la instalación. Esto que ven acá, por ejemplo, bueno, obviamente el lavarropas y la pileta del lavadero son artefactos secundarios que, mediante un cierre hidráulico generado por esta pileta de piso, que generalmente lo van a ver como una rejilla en el lavadero, por ejemplo, ya me vinculo a la parte primaria, que sería la que se colecta a la salida de esta pileta de cocina. La boca de acceso, vamos a ver también con más detalle,
pero es un artefacto que me permite vincular cañerías y darle un punto de acceso, porque si se viene alguna obstrucción, aguas arriba o aguas abajo, yo acá puedo levantar esta tapita, que también la verán en las cocinas de sus casas, que es como una rejilla, pero oculta. ¿Por qué oculta? Digamos, porque ciega, porque yo no puedo ventilar el ambiente porque acá no tengo cierre hidráulico. Entonces esto es lo más habitual y por ahí lo que se van a encontrar en el trabajo práctico. Materiales, tapadas y diámetros. Diámetros, algo mencionamos. Generalmente los diámetros están dados por norma. Cuando hablamos de inodoros, vamos a hablar de 100 a 110. La diferencia depende del material. Después, 60, 50, 40 también dependen del artefacto. Acá teníamos algunos ejemplos. Pero bueno, eso lo verán también en los fabricantes, qué diámetros comerciales son los más habituales. Y hablando de cosas habituales y mayor utilización, hoy en día, cuando diseñan el trabajo práctico, van a elegir un material, un proveedor, cualquiera que esté en el mercado argentino, pero van a encontrar de materiales plásticos, los más habituales son el PVC y el polipropileno. Estos otros se los mencionamos porque existen y posiblemente se los encuentren si tienen que trabajar en una obra que tenga cierta antigüedad. Pero bueno, se los mencionamos, sepan que existan. Dentro de la bibliografía van a ver los distintos tipos de uniones que llevan materiales dentro del mismo material o uniendo un material con otro. Y por otro lado, las tapadas, que son importantes. Obviamente la tapada es el paquete en que hay entre el nivel de piso terminado, donde yo esté circulando, con la cañería. Esa tapada me protege obviamente mecánicamente de algún impacto que pueda dañar a la cañería. Como el hierro fundido y una mayor rigidez que cualquiera de los otros materiales, se permite una tapada inferior. El resto de los materiales generalmente se va a hacer con una tapada de como mínimo 40 centímetros. De esa manera yo garantizo que no va a verse afectada la conducción por algún golpe, ya sea por el uso o durante la instalación. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que vimos recién? ¿La tapada es a qué cota? O sea, ¿es intra 2 o extra? Al intra 2, creo que ahí lo decía. A ver si te puedo volver. Ahí es medio confuso, pero es al intra 2. Igual el espesor de los materiales depende del material, pero no es tan, en el caso de los plásticos no es tan importante. Aprovecho para recordarles o mencionarles, en el cronograma van a ver una clase práctica, digamos, de día martes, que es pronto, es en menos de un mes, que va a venir un fabricante de materiales, que colabora gentilmente con la cátedra hace ya varios años, para que ustedes vean todo esto en la realidad, digamos. Es una clase muy interesante, porque les va a traer una pileta de patio, digamos, si alguno de ustedes, por ahí, por haber hecho algún trabajo en su casa o porque se ha dedicado a la ingeniería antes de estar recibido, trabajó con esto, la mayoría quizás no, y está bueno ver los materiales, ver los diámetros, ver las funciones que cumple, ver fotos de casos que uno se ha encontrado durante su trabajo, casos de cosas bien hechas y casos de cosas mal hechas, porque hay de todo. Van a poder hacer termofusión ahí en el aula, si Rubens lo lleva el termofusor, pero digamos, es interesante esa clase. Cuando vean en el cronograma que dice clase de proveedor, se refiere a esa clase, y todo lo que estamos viendo hoy, que por ahí para muchos es la primera vez y yo entiendo que es mucha información junta, lo van a poder ver en sus manos, digamos, para ponerle, digamos, un poco de realidad a esto que por ahí es demasiado para esta primera aproximación, pero esa clase es muy interesante y les recomiendo no perderla. Seguimos. Bien. Vamos a hablar de los cierres hidráulicos o sifones, son sinónimos.
cuando alguien le dice sifón, piensa en cierre hidráulico y viceversa. Lo que me permite a mí ese cierre hidráulico es garantizar, como les mencioné anteriormente, que no pasen los gases tóxicos al ambiente. Imagínense que acá yo tengo la descarga, por ejemplo, de un inodoro, de una pileta, y la descarga va a ser este camino hacia afuera. Yo tengo que garantizar que tengo este nivel de agua, este pelo de agua de por lo menos 5 centímetros, que me impida que los gases que están circulando acá pasen al ambiente donde está el usuario. Los distintos tipos de sifones que van a encontrar, los sifones a veces son el artefacto en sí o a veces están incluidos dentro de otro artefacto, como vamos a ver en el caso de los inodoros pedestales, por ejemplo. El nombre es por la forma que tienen, PQSU. Los hay de distintos materiales. Acá pueden ver, bueno, acá tiene otro ejemplo de sifones, pero básicamente es la misma función. Ese pelo de agua, en este caso con una ventilación. Veremos para qué casos se utilizan unos u otros. Acá lo que les mencionaba, ven que hay distintos materiales. En todos yo tengo ese desnivel. Ven que hay algunos un poco más rebuscados que otros. Pero ese desnivel ahí, ese pelo de agua, me permite lo que les decía antes, impedir el paso de los gases tóxicos al ambiente. ¿Qué pasa? Esos sifones pueden romperse. ¿Cómo pueden romperse? Por el uso, ya sea por succión o digamos, por la falta de uso también. Muchas veces, si yo tengo este pelo de agua en una instalación que no se usa por mucho tiempo, esto se puede evaporar. Entonces, o se puede romper con una filtración, lo que sea, y se puede perder. ¿Qué pasa? Cuando yo voy por ahí a una instalación que hace mucho tiempo que no se usa, se siente un poco el olor a podrido, por decirlo de alguna manera. Es que porque ya no está este agua, entonces los gases empiezan a pasar al ambiente. Yendo al caso extremo, se puede dar que haya alta toxicidad donde está el ambiente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado siempre con los sifones. Hablando de cierres hidráulicos y sifones, los inodoros, como les mencionaba antes, son los artefactos primarios por excelencia. Y hay algunos inodoros, como estos que tienen acá, que tienen el sifón dentro del mismo artefacto, no es que yo lo tenga que colocar aparte. Estos inodoros se llaman tipo pedestal, van a ver en las siglas como IP. Este que está acá abajo es un poco más antiguo, ya por ahí también cayó en desuso, pero cumplen la misma función, digamos, una palangana con un receptáculo para los desechos, y esa diferencia es el pelo de agua del orden de los 5 centímetros para impedir que los gases que circulan por acá pasen al ambiente donde está el usuario. Acá pueden ver un corte con la descarga. Acá también se ve la provisión con una mochila, pero cumple la misma función, digamos. El receptáculo y el sifón que me permite el paso de los gases tóxicos al ambiente. Estos inodoros son desmontables generalmente, tienen, como ven acá, algunos pernos que en caso de generarse una obstrucción, yo podría levantar el artefacto y acceder a la cañería. Obviamente no es algo que va a ser muy habitual, pero en caso de necesidad se podría llegar a utilizar. Después los otros inodoros, que por ahí son menos familiares hoy en día, son los inodoros que se llaman antivandálicos de alguna manera, porque la palangana, digamos, forma parte por ahí en este caso, de la losa donde está el sanitario, o con una construcción de mampostería que la contenga. Estos son el IT, es lo que se llama comúnmente inodoro a la turca, y este es el inodoro común. No confundir inodoro común con el inodoro pedestal, que es el que se usa más comúnmente, pero es importante que sepan que el inodoro común es de este tipo, y ambos casos tienen lo que se llama el sifón, que como ven acá por debajo, como un artefacto separado, es decir, no forma parte del mismo objeto. Yo por un lado tengo la palangana y el receptáculo, y por otro lado tengo el sifón, en este caso un sifón tipo P. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Obviamente que este está al nivel del local y este está un poco sobrelevado. ¿Qué me cambia?
que yo cuando haga la limpieza del recinto, yo puedo volcar en este receptáculo el agua de lavado. En este caso no. Por eso que en este caso yo tengo que colocar una pileta de patio, que yo voy a dar la rejilla, pero acá tengo el cierre hidráulico. Esa pileta de patio me permite colectar el agua de lavado de este recinto. Los recintos con inodoro común generalmente se denominan como recintos sucios, entonces esa pileta de patio es una de las excepciones de pileta de patio primaria. Lo otro que ven acá es esto que se llama, acá está nombrado como caja del material que sea, es una boca de inspección. La boca de inspección me permite hacer la desobstrucción, es decir, esto voy a tener una doble tapa cerrada. En caso de producirse una obstrucción aguas abajo del sifón, yo levanto estas dos tapas y puedo acceder con una cinta o el elemento con el que esté desobstruyendo hacia aguas abajo del inodoro. Lo mismo acá. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no es desmontable. Yo no puedo sacar esto cada vez que se obstruya hacia aguas abajo. La desobstrucción de los inodoros turco o común es el primer tramo por sopapa y después del sifón a través de una boca de inspección. Hay distintos ejemplos en la bibliografía, lo van a ver en la norma de obras sanitarias, cuando yo tengo más de un inodoro, cómo desobstruyo una batería de inodoros. Por ahí en los trabajos prácticos les va a tocar algún caso de esos, o en el parcial obviamente. Pero bueno, estos son para que los conozcan. Hoy en día no están tan utilizados, pero realmente se utilizaban por ahí en estaciones de transporte o estadios y demás, porque como les dije se llaman antivandálicos. Yo puedo, digamos, tienen mayor durabilidad frente al uso continuo. Bien, todos estos son artefactos primarios, ¿no? Acá tenemos algún ejemplo. Bueno, acá esto es lo que sería el inodoro común, que tenemos ese desnivel, o inodoro a la turca cuando está al mismo nivel del usuario. Yendo a la pileta de piso o pileta de patio, también son sinónimos. Puede ser abierta o cerrada, de acuerdo a si yo tengo la rejilla que me permite el volcado de líquido de limpieza, o si tengo una de esas tapas ciegas cerradas. La pileta de piso lo que genera es ese cierre hidráulico que veíamos antes, ese pelo de agua que me impide el paso de los gases que están aguas abajo hacia aguas arriba del ambiente, ¿no? Entonces acá la pileta de piso lo que me sirve también es para colectar distintos artefactos, como veíamos en el caso del baño típico. Colecto, por ejemplo, el bidet, el lavatorio y la ducha. Puede ser abierta o cerrada, mencionamos eso, y puede ser construida in situ, como es esta, con una mampostería, con revoque impermeable y una base de hormigón pobre para evitar el filtrado al subsuelo, o al suelo mejor dicho, y también puede ser comprada como un artefacto único de material plástico, que es por ahí lo más habitual que nos encontramos hoy en día. Las piletas de patio garantizan ese cierre hidráulico, y entonces los artefactos que no lo tienen, como los inodoros que habíamos antes, yo voy a tener que juntar distintos artefactos en una pileta de patio. Depende de los artefactos que junten, es decir, depende de qué desagües circulan por acá, esa pileta va a ser primaria o secundaria. La pileta es la misma, pero de acuerdo a la función que cumple va a ser primaria o secundaria. Generalmente, para que se den una idea más fácil, son secundarias. Es decir, se usa para colectar, por ejemplo, el lavatorio, el bidet, la ducha, lavarropas, la pileta del lavadero, etc. Cuando no, digamos, acá tienen listado los 4 ejemplos en que no ocurren eso y son primarias. Por ejemplo, cuando reciben la descarga de mingitorios, que es lo que ven acá en este esquema, cuando se usan en un inodoro común, como el que veíamos recién, cuando reciben un pozo de bombeo primario, que vamos a ver más adelante de qué se trata, o cuando están ubicados en un recinto de compactador de basura. Hoy en día los compactadores de basura no se utilizan como tales, como su nombre lo indica, pero se deja prevista una pileta para la limpieza de ese recinto, y bueno, esa pileta se considera primaria. Acá tenemos un corte de cómo funciona esa pileta. Si es abierta, yo tengo una rejilla en la cual puedo volcar el agua de lavado y puedo colectar, en este caso, artefactos secundarios. Y ven que se coloca esta pieza de plástico, que es la que me genera ese pelo de agua, el tapón hidráulico que llaman acá, que me impide el paso de estos gases de la cañería primaria. Entonces, una vez que yo coloco el cierre hidráulico,
ya la cañería pasa a ser primaria, es decir, la descarga es primaria, pero puedo colectar artefactos secundarios. Hay de distintas formas, lo van a ver en los distintos folletos de fabricantes. Acá tenemos el ejemplo de la resolución de migitorios. Los migitorios, obviamente, se utilizan en una pileta, esa pileta va a ser primaria, como decíamos recién. Acá tenemos un tipo de solución que es una canaleta impermeable, que por ahí no es tan habitual, pero por ahí en lugares públicos o semipúblicos sí lo es. Y el uso de piletas, o si lo mando directamente a una cañería, yo tengo que tener, como dice ahí, un sifón obligatorio. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los gases de la cañería principal o primaria pasen al ambiente donde está el usuario. Acá tenemos una pileta en planta alta. En este caso, esto que ven acá, seguramente ya lo conocen, es lo que se llama losa baja, para permitir el alojamiento de estos artefactos que tienen ciertas dimensiones. Las dimensiones las verán, como les decía antes, en los folletos de los fabricantes. Hay unos cuantos en el campus para que los vean. Pueden buscar lo que ustedes consigan, pero como les dije, que sean materiales que se consigan acá en el mercado local. Tenemos el caso de una pileta tapada, que hay distintos usos en los cuales yo puedo decidir que esa pileta sea tapada. Con la ventilación correspondiente siempre verán que se mantiene ese pelo de agua que me impide el paso de los gases tóxicos. En este caso, bueno, una pileta tapada en planta alta. Una pileta suspendida. Acá ven que es un poco distinto. Acá el sifón no forma parte del mismo artefacto, sino que tengo una caja que recibe las descargas. Y esta pileta suspendida. Esto por ahí se ve quizás más habitualmente en garajes o cocheras, donde yo tengo a la vista estas descargas. Porque digamos, si estamos hablando de por ahí pisos que una sucesión de un baño arriba de otro, lo que se hace muchas veces es colocar un cielo raso suspendido que me oculta las descargas, si no estoy usando la losa baja que veíamos antes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esa parte es mentira, porque tenemos la segunda parte de la clase, pero si tienen alguna pregunta de lo que vimos recién, adelante. Bueno, hacemos entonces una pausa de 6 minutos, así retomamos 8:30 con el último tramo. Vaya al baño, hidrátense que hace mucho calor.
Bien, seguimos con la última parte. Quienes estaban con las cámaras prendidas pueden volver a conectarse. Sí, se hace un poco más ameno. Estoy hablando con 50 iconos. Les prometo que esta parte es más corta que la anterior. No mucho, pero es más corta. Igualmente vamos parando y con las consultas de rigor. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy, con la segunda parte de instalaciones locales. Retomando lo de la clase anterior, vamos a hablar de los puntos de acceso a la cañería. Dijimos que son muy importantes, obviamente, porque yo tengo que garantizar la desobstrucción de toda mi cañería cloacal, ya sea por tareas de mantenimiento previstas o por el caso de requerir alguna desobstrucción en particular por, como decíamos, por ahí la posibilidad del mal uso de las instalaciones cloacales o demás. Entonces vamos a ir de lo menos complejo a lo más complejo. Lo más sencillo que tenemos acá para presentarles es la boca de acceso, que se las mencioné en la clase anterior, que se utiliza obviamente para colectar distintas cañerías, como pueden ver acá en la derecha en las imágenes, y disponer de una única salida hacia la descarga de la instalación. Es más habitual su uso en las cocinas, como mencionábamos en la clase anterior, a la salida del bajo mesada, digamos, del sifón de la pileta de la cocina, donde yo ya pasé por el cierre hidráulico que me impide el paso de los gases al ambiente. Entonces, una vez que pasó eso, ya forma parte del circuito primario y solamente es un acceso a esa cañería. Como verán, en la parte anterior no tiene un cierre hidráulico, un sifón como veíamos en la clase pasada. Obviamente va con una doble tapa sellada, de manera tal de, como dijimos acá, hay gases en circulación que no pasen al ambiente donde está instalada la boca de acceso. La diferencia entre la boca de acceso y el empalme de acceso, que aquí vemos en la siguiente filmina, es el diámetro de salida. La boca de acceso tiene un diámetro de salida de 100 y una entrada de 60 o menor, pueden ser 40, depende de lo que yo esté colocando aguas arriba. Y el empalme de acceso tiene una salida de 60. ¿Por qué importa esto? Digamos, porque de acuerdo a dónde va a estar instalada y que tengo aguas abajo, yo me conviene salir con un caño de 60 o con un caño de 100. Pero las funciones que cumple son las mismas y es prácticamente el mismo artefacto. Vamos a lo más importante, que es la cámara de inspección, donde a mí me permiten conectar cañerías, como digamos en el caso anterior, pero no, digamos, ya como se puede apreciar, es de una envergadura mayor. La cámara de inspección me permite, generalmente se construye puede ser en mampostería, in situ, como es este esquema, o vamos a ver más adelante que vienen prefabricadas. La cámara de inspección me permite acceder a la cañería y limpiarla, digamos, desobstruirla en caso de necesidad, hacia aguas arriba y hacia aguas abajo. ¿Cuánto? Obviamente depende del método de desobstrucción. Como decíamos en la clase pasada, las cintas que se utilizan generalmente permiten desobstruir hasta 15 metros, entonces yo puedo desobstruir 15 metros hacia un lado o hacia el otro, con lo cual la distancia de separación máxima entre cámaras, suponiendo que yo tenga una planta de gran desarrollo horizontal, esa distancia va a ser de hasta 30 metros, ¿no? Porque desobstruyo 15 metros de cada costado. ¿Qué otras características? Bueno, la cámara obviamente tiene que tener un desnivel en el sentido del escurrimiento para favorecerlo. ¿Cómo se construye? Vamos a ir y volver en estas filminas. Se construye con un fondo, con una pendiente hacia el escurrimiento, esto que se llama banquina o cojinete, que tiene pendiente, y en la parte propiamente dentro de la cámara yo voy a tener medias cañas, es decir, la cañería viene completa hasta la cámara y después de ahí tengo media caña para permitir el acceso para la tarea de desobstrucción.
¿Qué otra característica tiene? Además de ese desnivel, acá ven que dice profundidad máxima 1,20 m. Vamos a ver el caso de si yo, por cuestiones de proyecto, necesito una profundidad mayor. Entonces, ¿dónde se coloca la cámara de inspección? Como dijimos, yo puedo construir 15 metros hacia un lado y hacia el otro. Entonces, la primera cámara de inspección o el primer punto de acceso tiene que estar dentro de los primeros 10 metros de mi terreno. Es decir, de la línea municipal a la línea oficial, 10 metros hacia adentro, tiene que haber una cámara de inspección o algún otro elemento de obstrucción, como podemos ver más adelante. Esos 5 metros, digamos, de revancha que uno se deja es porque desde la primera cámara yo puedo construir una parte de la parte pública de la cañería, es decir, entre la línea oficial y la colectora cloacal que veíamos en la clase pasada. Entonces, ¿dónde van a estar ubicadas? Obviamente en lugares de que yo tenga siempre acceso. En la parte, yo no puedo colocarlo por obvias razones, ni en un dormitorio, o en una sala de estar, en cualquier ambiente privado, sino que generalmente lo van a ver esas tapas, digamos, ustedes lo podrán ver quizás si viven en algún edificio propio horizontal, van a ver esas tapas, que tienen 60 por 60, como dice ahí arriba, y van a estar o en la entrada o en un acceso vehicular y demás, donde solamente yo puedo acceder todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si necesito hacer una desobstrucción, yo no puedo estar dependiendo de un tercero para que me habilite a hacer la tarea. Entonces, como siempre, lugares comunes, la primera dentro de los 10 metros y después ya lo puedo espaciar cada 30 metros, como decíamos antes. Otra cosa importante es que la cámara de inspección, este cojinete o banquina que les mencioné, además de tener pendiente hacia el escurrimiento, tiene que permitir, digamos, que la persona que realiza la tarea pueda pararse sobre esa. Entonces, por eso que se hace una pendiente, pero con cierta suavidad para que sea fácil la tarea de desobstrucción. A la cámara, digamos, pueden llegar, como ven acá, cierta cantidad física, digamos, fundamentalmente limitada por la física, porque yo estoy entrando con cañerías de 100, porque son cañerías principales, y esas cañerías me van a determinar cuántas puedo ingresar acá. Yo, si en un lado tengo 60, solamente podría entrar, digamos, hasta 6 cañerías. Generalmente se trata de que los baricentros de esas líneas, digamos, de los ejes, mejor dicho, los ejes de las cañerías que llegan a la cámara concurran en el baricentro de la misma. Otra cosa importante es que los caños de 100 no pueden entrar a contracorriente de la salida. Digamos, si yo coloco la salida, por ejemplo, en este caso, en la parte inferior de la cámara, los caños de 100 que vendrán de un inodoro o de un caño de carga y ventilación, tienen que entrar en el semiplano opuesto a la salida. O sea, entre cualquiera de estas, entre estas dos marcas, digamos. Todo en este costado yo puedo entrar con caños de 100 que me van a dar un poco la profundidad de la cámara también, que depende de dónde viene esa cañería. Lo que sí puedo volcar en el semiplano de la salida es algún caño de diámetro inferior, por ejemplo, de una pileta de patio. ¿Por qué? Porque esos solamente van a tener líquidos, entonces de esa manera esos líquidos vuelcan sobre el costado de la cámara y no generarían problemas de contracorriente, que, digamos, lo que yo quiero evitar es que acá haya turbulencias y haya obstrucciones. Como verán, siempre se redondean las cañerías dentro de la cámara, siempre para favorecer el escurrimiento, mismo si entraran con otros ángulos, pero la idea siempre es favorecer y obviamente hacer lo más sencillo posible la tarea de desobstrucción. ¿Qué pasa si tengo, por cuestiones de proyecto, una profundidad mayor a 1,20 m? Yo no puedo hacer un pozo, digamos, de 60 por 60 con una profundidad mucho mayor, porque imposibilitaría la tarea de la persona que tiene que hacerlo, digamos. El trabajo de por sí ya es bastante ingrato, por decirlo de alguna manera, entonces vamos a tratar de favorecer tu trabajo y que lo pueda hacer de la mejor manera y lo más cómodo posible. Entonces, si yo tengo una profundidad mayor, lo que se hace es aumentar la sección de la cámara en la parte inferior. Como verán, la parte superior sigue siendo 60 por 60, pero se agranda la parte de abajo hasta 1 metro. Y
La otra diferencia es que se realizan con un desnivel de 10 centímetros, obviamente porque tengo un mayor recorrido en horizontal. Estos dos ejemplos que vimos hasta ahora en los esquemas son de cámaras construidas in situ. Tenemos otro tipo de cámaras que son prefabricadas, como verán acá. Hay distintos diseños en plaza, pueden encontrar dentro de los proveedores unos cuantos. Estos obviamente vienen limitadas las cantidades de cañerías que ingresan a la cámara, limitados los ángulos, entonces por ahí nos atan de alguna manera a los proyectistas a resolverlo de esa manera. La cámara construida in situ nos da más libertad porque yo puedo utilizar siempre con los criterios que mencionamos los distintos ángulos para resolver la instalación. De vuelta, las construidas in situ llevan siempre el cuidado de no contaminar el suelo adyacente, entonces llevan con revoque impermeable, un hormigón pobre en la base inferior, de manera tal de que no haya filtraciones, obviamente. Imagínense que por acá están transcurriendo todos los líquidos cloacales de posiblemente todo el edificio que hagan ustedes en el primer trabajo práctico. Estas cámaras prefabricadas son de materiales plásticos, hay, como les mencionaba, bastantes. Pueden buscar a ustedes y como proyectistas nosotros les vamos a dar la libertad en el trabajo práctico de utilizar la que crean conveniente. Otro elemento desobstructivo ya. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la cámara y lo que veíamos antes? Recuerden que en el trabajo práctico, ustedes cuando vean los planos, que les tocan en suerte de cada edificio, dependiendo de la magnitud del edificio y su desarrollo en horizontal sobre todo, van a tener que recurrir a quizás más de una cámara, se arma como una especie de circuito de desagüe cloacal en la planta baja. Entonces, esas cámaras, además de permitirme la desobstrucción, como dijimos, cada cierta cantidad de metros, me permite también vincular las cañerías, porque imagínense que van a ir bajando con los caños de descarga y ventilación que mencionábamos en distintos puntos del edificio, entonces yo puedo ir acercándome hacia el escurrimiento y el desagote en la cloaca colectora. Entonces es posible que requieran más de una cámara en el caso del trabajo práctico. La pregunta seguimos. Dejando la cámara de un lado, es la boca de inspección. La boca de inspección, como verán en estos esquemas, me permite desobstruir solamente en un sentido y a su vez no sirve como la cámara, sí servía para vincular distintas cañerías, sino que por la boca propiamente dicha no circula ningún efluente. Esto se coloca como aguas arriba de, por ejemplo, una cañería que está en planta baja para poder desobstruir. En la boca de inspección, como les dije, puede desobstruir hasta 15 metros hacia aguas abajo solamente. Entonces es muy utilizada generalmente, como verán acá, si yo tengo, por ejemplo, una planta baja y tengo un subsuelo con una sala de máquinas o unas cocheras, lo que sea, y no puedo construir una cámara de inspección enterrada, entonces se utiliza generalmente una boca de inspección. La separación, cuando dijimos de las cámaras hasta 30 metros, las bocas, si tuviera que poner una sucesión de bocas, serían hasta 15 metros, porque solo desobstruye en un sentido. Lo mismo que mencionamos antes, una doble tapa cerrada de manera tal de impedir el pase de los gases al ambiente, ¿no? Vamos a hablar de longitudes máximas, un poco ya se los adelanté recién. Estas imágenes están extraídas de la norma de obras sanitarias, así que vuelvo a hacer hincapié en que la consulten como material bibliográfico, es muy interesante, sobre todo la parte gráfica. Van a ver ahora, y en la clase anterior también, que hay varias filminas extraídas de la norma. Lo que les mencionaba acá, este es un esquema básico de lo que tendríamos la línea municipal, el primer punto de acceso, que tiene que estar dentro de los primeros 10 metros que dijimos, para que me dé un extra de 5 metros si la obstrucción ocurre fuera de la línea municipal. Y después, entre cámaras o bocas, 30 metros, como ven acá. Acá tiene el ejemplo de la boca.
y entre, por ejemplo, una boca y una cámara 15 metros, porque eso yo, en este caso, si la obstrucción ocurriese acá, yo solo puedo desobstruir desde la cámara. Recuerden que desde la boca se desobstruyo solamente hacia aguas abajo. Y después, las distancias entre las cámaras y los artefactos, acá verán, como les mencionaba en la clase pasada, las distintas simbologías y, ¿cómo se dice? Y denominaciones y siglas de cada uno de los artefactos. Tenemos inodoro a la turca, inodoro común, caño de descarga y ventilación, esto es el lop sink, y inodoro pedestal, que es el más habitual, dijimos, ¿no? Entonces, como verán, acá yo puedo poner 30 metros entre una cámara y cualquiera de estos artefactos porque desobstruyo 15 desde la cámara y 15 desde los artefactos. ¿Por qué? Porque estos artefactos, como veíamos en la clase pasada, requieren una boca de inspección. Recién la vimos con más detalles, se trata de la boca de inspección, entonces yo desobstruyo 15 metros desde la boca y 15 metros desde la cámara. ¿Por qué el inodoro pedestal no tiene boca? Lo dijimos. El inodoro pedestal es desmontable. Si yo ocurriera el caso de una obstrucción, el inodoro pedestal se puede sacar, desmontar y desde del mismo codo que está inmediatamente por debajo del artefacto, yo puedo realizar la tarea de desobstrucción. No es lo ideal, pero en el caso de que ocurra, podría hacerse. Si no tuviera esa boca de inspección de estos artefactos, como verán, la longitud de desobstrucción, la longitud máxima de cañería permitida es de 15 metros, porque yo solo desobstruyo desde cámara, ¿correcto? Entonces, acá, bueno, tenemos varios ejemplos, pero es básicamente lo que les mencionaba recién. Otros elementos de acceso a las cañerías son los caños cámara, que son muy importantes. Un lugar característico donde se generan las obstrucciones es donde yo tengo un cambio de dirección, ya sea de horizontal, digamos, en un sentido a otro, o si yo vengo con una cañería vertical y paso horizontal una vez que se entierra esa cañería. Entonces los caños cámara los van a ver utilizados tanto en cloacal como en pluvial. El caño cámara generalmente se coloca, como bien dice acá el extracto de la norma, a 60 centímetros más o menos del piso, y me permite, estos son un poco más antiguos de elementos de bronce, pero los plásticos son los más usuales hoy en día, me permite, liberando esta serie de tornillos, acceder a la cámara y desobstruir si yo tengo una obstrucción inmediatamente cerca de la cañería. También hay curvas que tienen esos tipos de accesos y van a ver que son bastante de utilidad y seguramente se los exigiremos en el trabajo práctico. Vamos a hablar de pendientes. Dijimos que otro de los principios básicos de funcionamiento de las cañerías cloacales son el escurrimiento por gravedad. ¿Cómo lo logro? A través de las pendientes. Las pendientes vienen dadas de acuerdo al diámetro por norma. Los más habituales van a ser diámetros de 100 que utilicemos y se manejan dentro de estos rangos, una pendiente máxima y una pendiente mínima. ¿Cómo se calcula esa pendiente? Bueno, es bien sencillo, es geometría básica. Vamos a suponer, en este caso de ejemplo, que yo tengo aquí a la derecha mi proyecto, que consiste en un inodoro pedestal, y en la parte pública, como verán, debajo de la vereda, una conexión cloacal provista por ejemplo, AISA. Entonces, esta tapada de conexión es dato. Yo les mencionaba que ustedes cuando el día de mañana en la vida profesional tengan que hacer un proyecto, bueno, averiguarán dónde está esa conexión, dónde está la colectora cloacal y a qué profundidad. Entonces, esto es un dato de borde que no pueden modificar. De este lado tenemos una tapada mínima, dijimos, para materiales que no son hierro fundido, es de 40 centímetros esa tapada mínima. Entonces, yo vengo con esos 40 centímetros desde el artefacto, abajo del nivel de piso terminado del local, uno de los dos puntos, y obviamente la pendiente es esa diferencia de altura sobre la longitud. Acá tienen trazados la máxima y la mínima a modo de ejemplo, entonces si esa pendiente está dentro del rango de pendiente máxima y mínima, verifica. De esa manera yo garantizo que el escurrimiento va a ser por gravedad. ¿Qué pasa si no es por gravedad? El problema, como estos son desagües cloacales, tenemos líquidos y sólidos en conjunto, entonces yo quiero evitar que se me produzcan taponamientos que pueden provocar incluso
dejar fuera del servicio la instalación. Entonces, vamos a ver los casos en que no cumple. Este es el caso ideal. Yo vengo con la tapada, verifico la conexión. Si entra con la pendiente reglamentaria, perfecto. ¿Qué pasa si tengo un exceso de pendiente? Es decir, vamos con el mismo inodoro de ejemplo. Coloco la tapada mínima. Uno a ese punto, con esta línea negra, a la tapada de la conexión, que asumimos que es dato también. Y esta pendiente supera la pendiente máxima. Entonces, ¿qué pasa si la pendiente supera la pendiente máxima? Bueno, se van a disgregar los líquidos y los sólidos. Los líquidos van a escurrir a mayor velocidad y los sólidos se van a ir quedando, entonces se va a producir un estancamiento, por consiguiente, una obstrucción muy posible y dejar fuera de servicio a la instalación. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Bueno, acá están planteadas dos soluciones. Una sería una mayor excavación. Mayor excavación significa que de la tapada mínima yo me vengo más abajo hasta este punto que cumple ya con la pendiente máxima y uno a este punto con la tapada de conexión y verificaría. ¿Qué sucede? Si es un solo artefacto, no habría problema. No sería un gasto muy importante hacer una mayor excavación para una cañería. Si es toda una batería de artefactos, si es un proyecto de mayor envergadura, ya esto deja de ser útil y pasa a ser una solución demasiado costosa. Entonces vamos a recurrir a la otra opción, que es lo que se llama salto. ¿El salto qué representa? Yo vengo con mi tapada mínima, trazo una paralela a esta pendiente mínima y llego a este punto. Mi cañería en todo este tramo cumple con la pendiente reglamentaria, pero yo tengo que llegar de acá a acá. ¿Cómo lo logro este desnivel? A través de un salto. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se ejecuta ese salto y qué es lo que representa. El salto puede realizarse con una boca de inspección o con una cámara de inspección. Si es una boca de inspección, en este tramo, digamos, estoy viniendo con la cañería con esa pendiente que verificaba, y acá es al punto al que quiero llegar de la conexión. Entonces, este tramo, obviamente supera la pendiente máxima reglamentaria, pero es un tramo corto y del cual yo le garantizo un acceso 100% con una boca de inspección. Es decir, este tramo donde se podrían provocar esas obstrucciones que decíamos antes por el exceso de pendiente, yo voy a garantizar su acceso a través de la cámara de inspección, de la boca de inspección, perdón. Acá ven que el salto mínimo, digamos el desnivel mínimo a salvar, si utilizo un salto, es de 50 centímetros. Eso aplica, como verán aquí abajo, para todas estas soluciones de salto. Si el desnivel es inferior a 50 centímetros, bueno, se verá otra manera de ejecutarlo. Si el salto lo decido hacer con la cámara de inspección, puede ser antes, dentro y después de la cámara. Vamos a ver primero antes. Vengo con mi cañería con pendiente mínima, genero ese salto, ese desnivel de por lo menos 50 centímetros y llego al punto de la conexión cloacal. Este salto está dentro de la cámara. Como verán, como requiere mayor profundidad, estamos en la cámara que habíamos antes de 1 metro por 60, y de esa manera el tramo donde yo tengo posibilidad de que se produzcan obstrucciones, yo puedo acceder directamente desde la cámara. Acá se coloca obviamente un tapón sellado para provocar que el escurrimiento sea por donde yo quiero, que es por la parte inferior de la cámara y no por acá como si fuera una cascada. Obviamente es totalmente indeseable eso. Si el salto lo hago dentro de la cámara, sería, por ejemplo, yo vengo con la cañería con pendiente mínima, coloco una curva 90 con una tapa, que como las que veíamos hace un rato cuando hablamos de caño cámara, y acá lo bajo verticalmente hasta dentro de la cámara. De esa manera, bueno, obviamente este tramo es el que no cumple la pendiente reglamentaria porque estoy vertical, entonces este tramo yo puedo acceder desde la cámara y desde la tapa. Está completamente cubierto para el caso de que se produzca una obstrucción. De vuelta, como esto lleva mayor profundidad, acá estamos hablando de una cámara de 1 metro por 60, obviamente hay que analizar cada caso en particular, cada proyecto tiene sus cuestiones. La última opción es el salto después de la cámara, que como verán, acá yo vengo con esa pendiente y el salto lo hago inmediatamente abajo de la cámara. Entonces este tramo, como mínimo 50 centímetros, y que no cumple la pendiente, yo accedo libremente desde la cámara en caso de que se produjera cualquier obstrucción.
vamos al otro lado de la cuestión. Si yo tengo poca pendiente, ¿qué pasa? De vuelta volvemos al inodoro de ejemplo. Vengo con la tapada mínima, uno a ese punto con la conexión datos, de la tapada de la conexión datos, y tengo un tramo, por ejemplo, que podría ser horizontal o casi horizontal, es decir, una pendiente inferior a la mínima. ¿Qué pasa? No va a escurrir de la manera que yo deseo, no va a escurrir por gravedad. ¿Por qué? Porque se va a provocar un embancamiento de los líquidos y los sólidos al punto de saturar la cañería y no ayudar ni siquiera a la circulación de los gases en el sentido opuesto. Entonces, esto es una solución completamente indeseable. Acá, las soluciones que nosotros les planteamos es, una, sería elevar el nivel de piso terminado, es decir, levantar este inodoro, por ejemplo, para garantizar esa tapada mínima y después ir por la pendiente mínima. ¿Qué pasa? Como dijimos antes, si es un inodoro solo y no tengo mayores dificultades y mayores gastos, se podría hacer. Pero si estamos hablando de un edificio, de un hospital, lo que sea, no vamos a elevar el nivel de piso terminado de todas las plantas porque obviamente va a ser algo totalmente impracticable. Entonces, la solución que se plantea es hacer un tanque de inundación, que el tanque de inundación básicamente es un volumen de agua que periódicamente impulsa agua hacia esa cañería de manera tal de favorecer el escurrimiento. Acá tenemos unos esquemas de ejemplo, lo pueden investigar dentro de la bibliografía para mayor detalle, pero la función que cumple es liberar ese volumen de agua periódicamente, funciona como un artefacto sifónico, como podría ser, por ejemplo, los depósitos de mingitorios, que digamos cada tanto emiten esa corriente de agua para ayudar a que la cañería cloacal que está aguas abajo no se embanque. Dijimos que antes de ir al pozo cloacal, ¿hay alguna pregunta sobre lo que vimos? Sí, perdón, me perdí. ¿Qué pasaba con el defecto dependiente? ¿Qué pasaba con qué? Perdóname. Con el defecto dependiente, justo no presté atención a esa parte. Si vos tenés poca pendiente, digamos, el caso extremo es que tengas horizontal, digamos, que tengas la tapada, sea la misma de la de conexión que la de tu inodoro modelo, digamos. No vas a tener escurrimiento, porque no estás cumpliendo con la pendiente mínima que te dice la norma. Entonces el resultado va a ser que se va a embancar, eso, digamos, que no va a avanzar ni el líquido ni el sólido. Por ende se va a taponar y vas a tener que estar desobstruyendo continuamente. Entonces, la solución más habitual es ir al tanque ese de inundación, que lo que hace es ayudarte a impulsarlo, digamos, porque tu pendiente, si vos no la podés modificar, te va a quedar corta, digamos, te vas a quedar escaso de pendiente. Entonces, a través del impulso de cierto caudal periódico de agua, vos vas a ayudar a que esos líquidos y sólidos que tenés con poca pendiente se puedan evacuar hacia la descarga. ¿Y el NPT qué es? NPT es nivel de piso terminado, digamos, del local. Es una sigla habitual que vos usás para referirte al nivel donde vos estás pisando, digamos, donde el usuario se circula. Pero bueno. Gracias. Bien. ¿Algo más que haya quedado? Seguimos entonces. Vamos a hablar de escurrimiento por gravedad en todas las instalaciones cloacales, con la única salvedad, la excepción a la regla, es el pozo de bombeo. El pozo de bombeo se recurre a esta solución cuando yo tengo artefactos en un nivel inferior a la planta baja. Es decir, por ejemplo, yo tengo un subsuelo que tiene un baño, un sanitario, unos vestuarios, lo que sea, y todos esos artefactos generan desechos cloacales y yo voy a tener que, de alguna manera, hacerlos subir hasta la planta baja para después sí escurrir por gravedad. Entonces, lo que generalmente se resuelve en esas situaciones es colocar un pozo que tiene ciertas características que vamos a hablar, con una bomba de impulsión para elevar el fluido cloacal hacia la planta baja. Esto sería el subsuelo y esta sería la planta baja. Entonces, ese pozo tiene un límite de volumen de máximo 500 litros. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos hablando de desagües cloacales, como dijimos antes, de alto riesgo para la salud de las personas. Entonces,
yo lo limito y no quiero que se me acumule demasiado volumen de desechos, entonces se lo limita a 500 litros. El pozo lleva una ventilación, obviamente, exclusiva, que yo la voy a tener que rematar con su debido cuidado. Y vamos a ver acá dos ejemplos de cómo se resuelve ese pozo. Como verán, yo lo tengo que sobrelevar y después recién ingreso a la cañería, que sería la principal, suponiendo que fuera la de planta baja. Y acá tenemos el subsuelo. Se puede resolver con una pileta. Esa pileta es el caso que estaba ejemplificado acá antes. Esa pileta, ven que acá yo tengo el cierre hidráulico, obviamente, porque yo no quiero que los gases de esto ventilen al ambiente donde está esta pileta, y obviamente es tapada. Ese era un caso de los ejemplos de pileta de piso, pileta de patio tapada. Entonces va tapada y va con el cierre hidráulico. Esa pileta, si está tapada, como es este caso de acá, se ventilará quizás en conjunto con el pozo propiamente dicho. Los pozos estos también yo tengo que tener cuidado, no se puede ubicar en cualquier lugar del subsuelo, obviamente lejos de los linderos y demás. Lo más habitual es colocar una cámara de inspección antes del pozo, de manera tal de vincular correctamente todas las cañerías y evitar obstrucciones en ese tramo, que obviamente es muy, muy complicado, porque digamos, como verán acá, yo levanto esta instalación 30 centímetros por un tema de desborde. Si esto se empieza a tapar, la cañería deja un cierto resguardo de manera tal de avisarme en otro artefacto antes de que se me inunde todo el subsuelo. Ventilaciones es el punto siguiente, que es, como dijimos, casi tan importante como todo lo que hablamos hasta ahora, por la toxicidad de los gases que se generan por la descomposición química de los materiales orgánicos de los desechos. Entonces, el objetivo de las ventilaciones es evacuar esos gases a los 4 vientos y mantener el equilibrio hidráulico para que funcione todo a presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Cumplir con estas reglas de ventilación, que son muy importantes, y van a ver en la bibliografía mucho sobre el tema, porque hay un montón de ejemplos al respecto. La ventilación mínima que yo tengo que garantizar es un caño de 100 que sea de ventilación. Después vamos a ver qué pasa cuando se supera. Y después tengo unas verificaciones que hacer, que es las distancias máximas, un poco ya lo vimos con el tema de las desobstrucciones, y la cantidad máxima de ramales. Yo no puedo asegurar que tenga un montón de artefactos y asegurar que estén ventilados. Entonces, vamos a hablar del primer ejemplo, que es algo similar a lo que vimos antes, los artefactos llegando a las cámaras. Como verán, esta sería en horizontal la cañería principal, que tengo una sucesión de cámaras de inspección, a la cual llega distintos artefactos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es generar lo que se llama un circuito ventilado. Ven acá en verde que tengo una cañería de ventilación. Esa cañería de ventilación me está ventilando esta cámara y por ende me está generando un circuito ventilado. Recuerdan que los líquidos y sólidos van en un sentido y los gases van en el otro. O sea, ingresa aire desde afuera, ventila acá y rematará todos los 4 vientos en la, por ejemplo, terraza del edificio. Entonces, si yo acá ya tengo mi circuito ventilado, yo puedo garantizar, si cumplo con estas distancias, que todos estos tramos también están ventilados. ¿Qué tengo acá de ejemplo? Porque por ahí está un poco chico. De vuelta, esto está sacado de la norma. Mírenla. Acá tenemos inodoros comunes, a la turca, inodoros pedestales. Acá tenemos mingitorio, por ejemplo, pileta de patio y demás. Entonces, si yo tengo un inodoro y lo vinculo a una cámara de inspección que forma parte del circuito ventilado, el inodoro puede estar en los primeros 10 metros y garantizar que esté ventilado. Si el inodoro está a 11 metros, requiere una ventilación extra. Lo mismo para esto. Si el mingitorio está a menos de 15 metros de una cámara que pertenece a un circuito ventilado, se considera que todo su ramal está ventilado. Si estuviera 1 metro más afuera, requerirá una ventilación extra. Esto, bueno, se lo vamos a ir diciendo a poco, seguramente lo repasaremos en las clases prácticas porque lleva un tiempo de proceso, pero es importante que se queden con los conceptos fundamentales.
El otro es el tema de la cantidad máxima de ramales. Como les dije, yo no puedo asumir que si conecto 15 inodoros a una cámara que está ventilada, garantizar que están todos ventilados. Entonces, este ejemplo que citamos acá, asumimos que este tramo horizontal pertenece, como en la filmina que veíamos recién, a un circuito ventilado. Es decir, esta cámara forma parte de un circuito ventilado. Entonces, la cantidad máxima de ramales significa, como dice acá, el número máximo admitido de ramales en tirón de cañería principal no mayor de 10 metros sin ventilar. Hay que leerlo bien por partes. El tirón de cañería principal no mayor de 10 metros sin ventilar sería desde el artefacto más alejado hacia el punto que está ventilado. Es decir, por ejemplo, este inodoro que está acá a la derecha. Entonces, yo puedo garantizar que si se cumple esta condición que está acá abajo, copiada de la norma, que dice que si el tramo ese es menor a 10 metros o 15 metros según el artefacto, en este caso para el inodoro vimos recién que era 10 metros la distancia esa, dice 2 ramales de 100 y 1 de 60 directos más 2 de 60 indirectos, para considerar eso, ese sería lo que verifica la ventilación. El tramo de no mayor a 10 metros sería de este inodoro, asumiendo que es el más alejado de la cámara de inspección. Los 2 ramales de 100 directos son los que descargan de este inodoro. Este inodoro y este inodoro son 2 de 100 directos a este ramal. Y 1 de 60 directo, que sería, por ejemplo, esta pileta de una rejilla, ¿no? De pileta de patio podría ser. Y los 2 de 60 indirectos que menciona acá serían, por ejemplo, estos otros dos. De esa manera, yo garantizo que todo esto que se vincula al circuito ventilado en este punto está ventilado. Siempre y cuando yo cumpla esos 10 metros que dijimos antes y no agregue ningún otro artefacto. Si yo agregara otro inodoro por acá, ya estaría superando, porque estaría poniendo 3 ramales de 100 directos. ¿Se entiende? 1, 2 directos, otro directo, y estos son indirectos. Siempre hay que considerar cuál es el ramal más alejado y el más crítico. Las equivalencias que se dan, acá pueden ver otros ejemplos para analizar con más detalle. Las equivalencias es que un ramal de 100 son 2 de 60. Digamos. En caso de que yo necesite, por ejemplo, si acá no tuviera un inodoro y tuviera una pileta o 2 piletas de patio, bueno, se podrían equiparar y considerar que está ventilado. Bien, esto que parece chino básico la primera vez que lo escuchan, es cuestión de pensar básicamente el recorrido que hace los desagües, digamos, analizar, primero conformar un circuito ventilado, por ejemplo, ventilando una cámara, y luego analizando qué recorrido hacen los desagües desde los puntos digamos, de los artefactos donde se generan hasta ese punto ventilado. Y después de ahí es solamente sumar y estudiar qué cañerías llegan a esos ramales que yo estoy no ventilando. No significa, digamos, lo ideal sería tratar de minimizar esas ventilaciones, porque cada ventilación, imagínense, si yo estoy haciendo un edificio de 15 plantas, si yo agrego esa ventilación extra que les decía, si supero los 10 metros, es una ventilación que se va a reproducir a lo largo de todas las plantas del edificio. Entonces, de alguna manera, si yo cumplo con esa cuestión de las distancias y de la cantidad máxima de ramales, yo voy a hacer quizás un diseño más eficiente que otro. Digamos. Los dos podrían funcionar bien, porque cumplen las ventilaciones, pero tal vez uno sea más eficiente. Las equivalencias, bueno, son esas que dicen ahí. Esto acá en el video está explicado el más sencillo de ver a mi criterio, que es el primero. Hay un montón de ejemplos distintos. Cuando ustedes hagan sobre todo el trabajo práctico de detalle individual, van a encontrarse con casos muy similares a estos, porque van a ver que el detalle individual sería, por ejemplo, un vestuario o no sé, una cocina con un lavadero, y cuando yo ya tengo muchos artefactos, es cuando tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones de cantidades máximas de ramales y distancias. Por ahí en un baño de una unidad de vivienda no tengo estos problemas, porque la cantidad de artefactos ya está cubierta y las distancias son mucho menores.
Pero si yo tengo que analizar un baño público o semipúblico, donde yo tengo distancias más grandes, donde yo tengo las cámaras o los caños de descarga y ventilación más alejados, ahí yo tengo que tener en cuenta esto para diseñar el proyecto de la mejor manera, digamos, o de la manera más eficiente que uno desea. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? De vuelta, sobre estos temas volveremos a insistir en las clases prácticas. Una vez que ustedes se pongan a hacer los ejercicios, ya sea del TP grupal o de los TPs individuales, van a encontrarse con estos problemas, los charlaremos en las mesas para que quede bien claro, porque digamos, esto también es algo muy similar a lo que hagan en esos TPs, de lo que se les va a evaluar en el examen. Entonces, y es lo que es más habitual cuando uno habla de desagües locales en el rubro de la ingeniería civil. Entonces, de vuelta, vayan tranquilos, repásenlo, miren la norma, miren los ejemplos que están en el campus también. Así que les queda lo más claro posible, y si no, consulten y equivóquense mientras puedan para practicar con este tema. Seguimos. Esto, bueno, sería un corte de lo que hablamos recién, del circuito ventilado. Esa ventilación, como dice acá, puede ser generada por un caño de descarga y ventilación o por una cañería exclusiva de ventilación. El caño de descarga y ventilación, decíamos en la clase pasada, que es el caño que recorre en sentido vertical y que va colectando los distintos descargas de los artefactos en los distintos pisos del edificio, por ejemplo. Entonces, esta cámara está ventilada porque tiene una ventilación directa, pero esta cámara, como la filmina anterior, que no está ventilada propiamente dicha, pero forma parte del circuito ventilado. Ahora sí, hablando específicamente del caño de descarga y ventilación, es muy importante aclarar este tema porque generalmente viene acompañado, si yo tengo más de una planta, que sería lo que se van a encontrar en el trabajo práctico, se suele acompañar ese caño de descarga y ventilación con un caño que se llama de ventilación subsidiaria. ¿Cuál es la función que cumple ese caño? Supongamos este caso de la izquierda. Yo tengo distintos artefactos y un caño de descarga y ventilación solamente. Si se produce la descarga de dos artefactos casi en simultáneo, que son estas que ven acá, estos émbolos de descarga, se pueden provocar. Si esto, como ven acá, no está vinculado a la presión atmosférica, solamente están vinculados los artefactos. Entonces, de esta manera yo podría, en este caso, tendría presión superior a la presión atmosférica porque estoy dentro de los dos émbolos. Entonces, yo podría romper el sifón, por ejemplo, de este mijito ahí. Y como estoy teniendo presión acá, de este lado tengo succión, entonces podría romper el sifón de este inodoro pedestal. Entonces, de esa manera yo estaría ventilando los gases de la cañería en los dos ambientes de estos. Esto es lo que hablábamos en la clase pasada del desifonaje, es decir, la rotura de los cierres hidráulicos del sifón. ¿Cómo evito que suceda esto que es totalmente indeseable? Con esta cañería de ventilación subsidiaria que mencionábamos recién, que lo que me hace es conectar la presión atmosférica a todos los puntos de la instalación, evitando que yo tenga esa presión o esa succión indeseada en los distintos niveles. Es decir, que si yo tengo una presión entre dos émbolos de descarga, esa presión se va a ver alivianada con esta cañería verde que está ventilada y conectada a presión atmosférica. Obviamente, después del último piso, la cañería de descarga y ventilación ya pasa a ser la cañería de ventilación propiamente dicha, entonces se vincula la subsidiaria con el caño de descarga y ventilación. Acá ven lo mismo que mencionábamos recién, con los émbolos de descarga, sin la subsidiaria y con la subsidiaria. Por eso es muy importante. Lo verán seguramente con sus docentes, pero quédense con el concepto de que me permite la subsidiaria liberar las presiones indeseadas dentro de la cañería de descarga y ventilación, evitando la rotura de sifones, que es lo que dijimos, evitar el paso de los gases tóxicos al ambiente donde están los usuarios. Acá tenemos algún esquema más. Esto es sacado de un fabricante que me dice a qué altura conectar esa subsidiaria. Verán que son diámetros menores que la cañería de descarga y ventilación.
Acá tenemos lo que podría ser un baño habitual, una pileta de patio y la descarga en conjunto con el inodoro. En este caso, el remate no se unifica con el caño de descarga de ventilación, pero bueno, hay muchos casos en los que sí, como este que tenemos acá a la derecha. ¿Dónde se rematan esas ventilaciones? Bueno, dijimos que los 4 vientos son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar al entorno, siempre dijimos. Entonces, no es lo mismo si una terraza es accesible o inaccesible. Si es inaccesible, como ven acá, yo puedo rematarlo a 30 centímetros. Pero si va a haber gente circulando por la terraza, yo no puedo estar ventilando la instalación cloacal de todo mi edificio y de la parte de la instalación pública a donde está la persona, no sé, colgando la ropa, por ejemplo, en la azotea de su casa. Entonces, va a cambiar y va a depender mucho de dónde, digamos, esto ya es específicamente propio de cada proyecto. Digamos, si tiene una azotea accesible, por lo menos tengo que ventilar a 2 metros de altura. Dijimos, si es inaccesible, puedo hacerlo a 30 centímetros como tenemos acá. También cambia si hay, por ejemplo, un tanque de agua. Si hay un tanque de agua, yo no tengo que tomar cierto reparo con respecto a la ventilación del tanque, porque yo no puedo estar mandando los gases tóxicos al lado donde está ventilando el agua que va a ser de uso potable del edificio. Lo mismo si hay una vivienda o un área de servicio, no sé, un Zoom, lo que sea, y yo tengo ventanas o puertas, yo tengo que separarme de donde van a estar las personas con ciertas distancias reglamentarias que me garantizan que no van a verse afectadas por los gases tóxicos que estoy ventilando ahí. Entonces, en el trabajo práctico digamos, una vez que resuelvan el trazado en las distintas plantas y en planta baja, van a tener que resolver en la azotea de dónde van a ventilar los caños de descarga y ventilación y a qué altura. Por último, vamos a hablar brevemente el tema de la reutilización de aguas grises, que por ahí no está tan difundido en nuestro país, pero es importante que lo mencionemos y que se empiece a avanzar con ese tema, por un tema de, obviamente, por un lado el ahorro de dinero en cuanto al uso del agua, pero también por un tema de hacer un beneficio para el medio ambiente que nos rodea. Entonces, lo que se llama reutilización de aguas grises o recupero de aguas grises sería de las aguas de lavado, como veíamos antes, obviamente, de, por ejemplo, una ducha, un lavatorio, un lavarropas, un lavavajillas. En este esquema hay distintos sistemas que me permiten colectar todas esas descargas, hacerles obviamente un tratamiento, que puede tener varias partes, depende de la instalación que estemos utilizando, pero de esa manera ese agua reutilizarla ya sea para riego, como pueden ver acá, o para, por ejemplo, la carga de una mochila de un inodoro y demás. Entonces, de esa manera yo estaría ahorrando el gasto, digamos, de no utilizar agua potable para usos que no necesita que sea potable el agua. Lamentablemente estamos mal acostumbrados en muchos lugares a utilizar agua potable para, como les decía antes, para por ejemplo, la mochila de inodoro o para el riego, que de esa manera se podría utilizar un poco más, en este caso, las aguas grises, que como son aguas de lavado, con este tratamiento previo que se hace, se puede dar un mejor uso. Acá tenemos un ejemplo de cómo podría ser. Esto es solamente a título informativo, no les vamos a pedir que en el trabajo práctico lo diseñen de esta manera, pero como verán, digamos, los desagües primarios sí se siguen disponiendo de la misma manera y los desagües secundarios se pueden volcar a esa planta de tratamiento y recircular para el uso de, como ven acá, las aguas grises, por ejemplo, para un mingitorio, para un inodoro, y después obviamente sí, se vuelcan a la instalación cloacal propiamente dicha.
Bueno, y con eso terminamos la clase de locales. Seguimos con las consultas. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado? Se entendió todo después de 2 horas, me parece genial. Bueno, corto acá el video.